Muy bien, aquí qué es lo que quiero explicar con esta diapositiva es que, por ejemplo, hay prioridades, continuamos con el tema de prioridades, calidad de movimiento, ¿cómo hago para evaluar calidad de movimiento? Bueno, por ejemplo, en este ejercicio de resistencia de core podemos evaluar la antiextensión de la columna vertebral. Vean que aquí yo debería de tener, por ejemplo, un punto fijo, aquí debe haber otro, aquí más o menos otro y aquí otro. Vean que hay una especie de linealidad y esa linealidad debería de conservarse durante el tiempo que yo solicite a la persona que lo trabaje. No hay problema, es una tensión isométrica, puede ir de los 5 segundos hasta los 30 segundos, un minuto, dependiendo del trabajo que yo esté desarrollando. Pero, por ejemplo, si con 5 segundos, poniendo un escenario muy fuerte, si en 5 segundos ella presenta esta postura, o sea, se derrumbó la cadera hacia abajo, entonces es necesario trabajar la musculatura estabilizadora de zona media de tal forma que luego cuando practiquemos este mismo ejercicio se mantenga esa postura y se evite la extensión o hiperextensión de la columna vertebral. Por eso se le dice, de hecho, ejercicio de antiextensión. Voy avanzando, dice prioridades de un entrenamiento funcional, calidad de movimiento, patrones básicos. Entonces vuelvo, a esa es una de las formas también en las que puedo explicar la calidad del movimiento. Y ahí ya reforzando más lo que decía antes, hay 4 pilares del movimiento que son los dominantes de rodilla, dominantes de cadera, eso ahí estamos hablando de cambios de posición en el centro de gravedad, hablamos de empujes, hablamos de tracciones, entonces ese es otro patrón, empujes y tracciones. Habíamos hablado de las rotaciones que corresponden a zona media y uno muy importante que los abarca a todos y es la locomoción, que sucede de forma multiplanar, o sea, en 3 dimensiones. Sigo avanzando. Características del entrenamiento funcional con respecto al core, dice que debemos cumplir previo al entrenamiento funcional. Lo que debemos cumplir es garantizar que nuestro sujeto sea capaz de poder estabilizar las estructuras para la realización del gesto motriz. Evaluar previamente el estado de la columna vertebral. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tiene hernia? Sí, no. Si tiene, ok, activo X o Y protocolo para ayudarlo. Tiene a nivel estructural escoliosis, cifosis o lordosis. Eso creo que lo habíamos comentado cuando hablábamos de el sistema óseo, cuando hablábamos de las diferentes patologías que podía presentar la columna vertebral a nivel, eh, en sus distintos niveles más bien, que pueden ser escoliosis, cifosis o lordosis. Vuelvo a retomar también este tema que es muy importante. Recuerden que, por ejemplo, el entrenamiento funcional, una de las estrategias que puedo utilizar es trabajar Tabata, que es 20 por 10 por 8, y eso lo puedo realizar 4 veces y tengo un entrenamiento total de 20 minutos más la movilidad articular o el foam roller. Tengo entrenamientos de 35, 40, 45 minutos que son muy eficientes, son productivos y me ayudan. Ahora, insisto, deben de estar bien programados, ¿verdad? Yo puedo utilizar, como le decía, para aclararle la duda en la sesión pasada a Freddy, yo le decía que yo puedo ir utilizando diferentes protocolos. Mmm, puedo ir utilizando diferentes protocolos si sigo un método, un sistema y si sigo una programación.
Y así cumpliría, por ejemplo, esa recomendación que se dice a nivel fisiológico que genera adaptaciones significativas. ¿Cuál es? Bueno, trabajar el mismo grupo muscular al menos 3 veces a la semana y eso me va a otorgar, como les digo, un cambio significativo a la vuelta de 4, de 6 semanas, de 8 semanas. Aplicación del entrenamiento funcional a la salud. Cuando yo hablo de entrenamiento funcional para la salud, estoy hablando de un entrenamiento que mejore mi interacción con el entorno, que mejore mi capacidad de desarrollar actividades del quehacer diario de forma satisfactoria e inclusive que me dé la capacidad de desarrollar actividades extra de las que tengo que hacer de forma vigorosa y satisfactoria. Me Profe, sirve para terminar la idea, readaptación de lesiones y patologías, por supuesto. Me ayuda en la prevención de lesiones. Si yo trabajo funcional, finalmente voy a reforzar, como les decía, esos patrones, esos pilares biomecánicos. Voy a mejorar aptitudes físicas y eso finalmente me previene lesiones, además de prevenir patologías crónico-degenerativas o enfermedades no transmisibles como lo son bueno, sobrepeso, eh, hipertensión, y podemos ir dando ejemplos de otras, ¿verdad? Pero es muy, muy importante. Condición física global, por supuesto, como les decía, esto ya es como repetir lo anterior, ¿verdad? Pero en sí es esa condición física, esa capacidad, ese nivel de fitness que ya de por sí, por naturaleza, el ser humano debería de tener, porque estamos diseñados, somos una máquina súper, súper avanzada que nos permite precisamente locomoción y manipulación de ciertos objetos. Entonces, imagínense ustedes tienen una máquina que es diseñada, que tiene ya años en el mercado, o sea, tiene ya todo desde su prototipo, ya ha evolucionado hasta el día de hoy a lo que somos y no estamos capacitados para estar inertes, quietos, como muchas veces en el quehacer contemporáneo se nos trata, ¿verdad? De tal forma que termina la persona siendo sedentaria y eso pues no es para lo que estamos hechos, por lo menos a nivel de avatar, a nivel de físico. ¿Quién me iba a comentar? Freddy, ¿fue? sí, sí, yo, profe, tengo una inquietud con el Tabata. Ujú. Es que el Tabata dice que la idea es acumular 20 minutos de Por ejercicio. ejemplo, si traslapo 4 tábatas, esa es la propuesta que yo les hago para que sea Ajá. un entrenamiento eficiente. Ujú. Ah, es que 30 más 10, perdón, 20 más 10 me da 30. Ujú. Por 8 sería 4 minutos, ¿cierto? Ok, ok, sí. Entonces Es la que ahí lógica. tengo un conflicto aritmético. Ok, Y el ok. minuto, acordate del minuto de descanso entre cada tabata. Ese entra también. Correcto. Entonces, Ah, ok. cada tábata, yo uso 4 tábatas. Sí, Cada tabata son 4 minutos. sí, 16. Ajá. Ahora, aquí ya tengo 16, ¿verdad? Ujú. Digamos que yo descansé acá Minuto. 1 minuto, 1 minuto, Sí, sí. 1 minuto. Aquí 19, casi 20. Sí, está bien. Ajá, exactamente. Ok. ¿Qué pasa si se hacen más de 4? Qué diagrama Más más de 4 interesante, ¿verdad? tabatas. Si se hacen más de 4, por supuesto, también es válido. De hecho, la aplicación que yo les recomiendo de TagFit, en esa son no 4, sino más bien, ¿verdad? Sí, que eran 4 ejercicios de... Ujú. Sino que aumentamos así, serían 2, 4, son 6 tábatas lo que hay, en lo que está programada la aplicación, en realidad. Entonces terminan siendo 24, 25 minutos más o Ajá, menos. ajá. Más, como te digo, 10 minutos puede ser la parte de movilidad articular o roller foam. Ahora les puedo compartir unos videos que tratan sobre... bueno, yo les había compartido el de movilidad que yo hago, la rutina que me gusta hacer y que les enseñé una de las primeras veces.
Sí. Y también les puedo pasar una de una chavala que se llama, bueno, que es de apellido Malova, es como una rusa, Malena Malova o Elena Malova o algo así. Es muy bueno. Ah, o Profe, también bueno, hay una rutina de yo Virtual Gym que me gusta mucho también. Dime, ujú, dime. ayer aplicando conocimientos, apliqué 5 Tabatas. Entonces, planeé, digamos, las primeras dos como calentamiento. Ujú. Una para tren superior, una para tren inferior y al final una de corto. Y me funcionó bastante bien. Ah, ok. Bueno, me parece excelente. ¿Quién me estaba hablando? Ian, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si quieres, Excelente. ahora se las paso para comentarla, tal vez. Excelente, me parece muy bien. Ah, combinó Ian. Sí, apliqué 5 Tabatas, digamos. O por decirlo así, 4 Tabatas, solo que repetí la primera para hacer 10 minutos de calentamiento, por decirlo así. Ya que cada Tabata son de 5 minutos, con todo el Pues, descanso incluido. pues una consulta, Y Dime. para qué tipo de objetivo usted utilizaría más que todo el Tabata? A mí me gusta utilizar Tabata, por ejemplo, a ver, en estructura del entrenamiento, yo pienso en esto. Por ejemplo, tengo una persona principiante o una persona que va a empezar a trabajar conmigo, entonces voy a darle calidad de técnica, voy a trabajarle también base muscular, entonces, o sea, base de fuerza, para llevarlo a ejercicios tal vez más intensos o más demandantes. ¿Para qué? Precisamente recuerden que el esfuerzo rompe la homeostasis y eso genera adaptación. Entonces, bueno, para poder hacer eso de forma satisfactoria, entonces yo pienso en que es principiante. Entonces, en esta parte, yo trabajo bajo series, repeticiones y eso es una cuestión muy personal, ¿verdad? Y descansos. Cuando él va avanzando en técnica, en base muscular y demás, entonces yo digo, ok, está preparado para precisamente un hit. Y el hit lo veo con Tabatas. Ahora, vean que es muy interesante porque alguien haciendo meditabundamente, por decirlo de alguna forma, el Tabata, en los 20 segundos probablemente va a realizar 12 repeticiones. ¿Y eso con qué está relacionado? Por ejemplo, a nivel de actividad física. Condicionamiento. Es correcto, Condicionamiento e hipertrofia, ¿no? es correcto. Entonces, él va avanzando. Resulta que el entrenamiento interválico, la idea es que se vean dos partes por una. Entonces, aquí ya empiezo a ver entrenamientos con esta estructura. Eh, Curiosamente, en 30 segundos van alcanzando luego voy avanzando y aquí en esta parte ya empiezo a utilizar otros métodos de trabajo que pueden ser los que les mencioné anteriormente, como lo son Angrab, Each Minute on the Minute, otros hits, pueden ser inclusive 60, 30, perdón, 30, 30, 30, y así. Más para acá, entonces más para acá ya quiere decir que está suficientemente acondicionado como para, por ejemplo, ver pliometría o potencia, saltos. Ya más para acá puedo ver resistencia. Y por supuesto que más o menos en esta parte, bueno, y a lo largo de todo esto, yo veo fuerza, ¿verdad? Y luego hago un reset. Siempre es importante un periodo de descanso. Digamos que aquí, en toda esta fase, es como un macrociclo de unos 4 o 5 meses. Hice un pequeño break de una semana y volví otra vez a
pero con progresiones y otra dificultad. Y así sucesivamente, y así voy programando. Eso que les acabo de decir es más o menos el razonamiento lógico que sigo para la programación de los clientes y me ha funcionado. Entonces de pronto me ha servido en la parte deportiva y me ha servido en la parte por salud. Ahora, lógicamente, esto lo estoy comentando que es un razonamiento, una estructura, digamos que plana, ¿verdad? Hay ciertas variantes que le hago. ¿Por qué? Porque resulta que tiene una lesión en la espalda. ¿Por qué? Porque resulta que no se adaptó en el momento que se esperaba o más bien va adaptándose muy rápidamente, entonces voy cambiando las exigencias, pero esto me ha dado sobre todo seguridad. ¿En qué sentido también? En el sentido de que potencio cualidades físicas en lugar de lesionar, que muchas veces lo que pasa en un centro de acondicionamiento físico donde no se tiene control es que se lesiona a la gente desdichadamente y terminan abortando no solo con el entrenamiento, sino que con la actividad física también. Entonces vean la repercusión que puede tener una mala guianza en actividad física. Pensemos en ejemplos de la vida cotidiana. Continúo, chicos, ¿vamos bien hasta acá? ¿Cómo están? Bien. Bien. Súper. Bien. Buenísimo. Pensemos en un oficinista que pasa más de 7 horas sentado frente a la computadora, necesita un soporte vertebral adecuado, porque precisamente sabemos o hemos comentado anteriormente que la posición de sentado puede tener repercusión sobre falta de tono en cuadro lumbar, acortamiento de iliopsoas, ¿qué más? También falta de tono y acortamiento en isquiotibial. Pueden asumirse posturas sifóticas, ¿verdad? Se tiende a hacer una protracción para poder ver el monitor. Entonces, pensemos en ese escenario de un oficinista. ¿En qué podría hacer yo para mejorar su periodo laboral? Entonces, vean aquí igual, mejor desempeño laboral, mayor ergonomía, comodidad y concentración. Esto es lo que produciría un buen entrenamiento. No se abordó, se dejó 10 años de trabajar en el mismo lugar, en la misma oficina, inclusive sin ergonomía, no se preocupó y usted va a escuchar, es que tengo dolor en la espalda, es que tengo desgaste en tal parte, es que tengo sobrepeso y demás, ¿verdad? Entonces, eso no lo queremos. Nosotros lo que queremos, como les decía, es potenciar cualidades y aptitudes físicas, potenciar esa eficiencia a nivel físico, sea oficinista, sea recolector de basura, sea bombero, sea etcétera, etcétera. Misceláneos, necesita fuerza extensora en la espalda, capacidad de estabilización de la pared abdominal y músculos estabilizadores, o sea, esa parte fásica, como lo veíamos al principio, óptima para la función articular de la rodilla, levantamiento de pesos sin asegurarse de una ejecución correcta. Ok, más bien esto es lo que yo debo de prevenir. ¿Qué necesita? Necesita fuerza en musculatura extensora de la espalda. ¿Por qué? Porque probablemente esté barriendo o probablemente esté empujando y traccionando objetos. La capacidad de estabilización de la pared abdominal, por supuesto que es muy importante. Recuerden que por ahí pasa un músculo que se llama transverso y ese nos ayuda en gran medida en ese sentido. Músculos estabilizadores, la musculatura en sí, recto abdominal, cuadro lumbar, musculatura intercostal que ayuda precisamente a esa parte básica. No debería desarrollar pesos sin asegurarse de tener una ejecución correcta. Entonces, ¿cómo hago yo para asegurarme de que la ejecución sí sea correcta? Bueno, a través de la utilización de los patrones biomecánicos de forma adecuada, programada y sistematizada. Ejercicios que preparen a levantar objetos adecuadamente, mayor resistencia para cumplir con la jornada laboral. Son personas que pasan de un lugar a otro, pasan barriendo, como les decía, limpiando, supervisando que todo esté aseado, limpio, recogido, ordenado.
son personas que son bastante dinámicas y imagínense lo que es soportar de verdad una jornada. Bueno, y que lo digan las personas que tienen que hacer, por ejemplo, el oficio en la casa y les toca solos en un solo día. Dije, es bastante, ¿verdad? Entonces ahora imagínense personas que pasan 5 o 6 días de la semana haciendo exactamente lo mismo y no tienen supervisión, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le doy la supervisión o cómo abordo? Bueno, ahí ya estamos trabajando en eso. Sigo para abajo. Guía forestal. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo necesito mayor eficiencia o eficacia en los miembros inferiores para desplazarse por terrenos irregulares, ¿verdad? De una especie de hiking. Mejoría en la capacidad cardiorrespiratoria para movilizarse, ir exponiendo, seguir caminando, cargar el maletín, cargar su equipo. Se provoca fisiológicamente un transporte e intercambio de oxígeno en los tejidos orgánicos. Eso es lo que busco generar, ¿verdad? Optimizar ese sistema de captación, utilización y transporte del oxígeno. Y bueno, aquí lo que me gustaría hacer es detenerme y preguntarles a ustedes si tienen algún otro ejemplo que se les ocurra, que sea como importante. ¿Cuál sería la estructura? ¿O en qué podríamos pensar? Análisis. ¿Qué necesita? ¿Qué puedo reforzar a nivel de aptitudes físicas o patrones de movimiento? ¿Qué opinan? ¿Qué ejemplos se les ocurren? Haciéndote un comentario ahí sobre el misceláneo, y es algo que quería rescatar, porque justamente hoy barriendo de eso me sentí identificado. No necesariamente puede ser la fortaleza que yo tengo en los músculos o qué tan entrenado tengo los músculos, inclusive en qué tan buena posición ejecuto yo con ese músculo. Y hoy precisamente estaba así barriendo debajo de la mesa, y mi forma llana por todo este entrenamiento, mi forma habitual de agacharme para barrer debajo de la mesa fue completamente como una posición de haciendo squat, de haciendo sentadilla para no forzar la espalda. Y por otro lado, más bien las personas que no tienen esa instrucción tienden a más bien curvar la espalda, curvar la columna. Entonces el ejercicio funcional, cuando lo pensamos en una vida cotidiana, también hay que hacerle entender al grupo de personas de las posiciones también son posiciones correctas, que esas posiciones correctas, la expectativa es que las llegue a utilizar en la vida cotidiana, porque de nada me sirve mejorarle la fortaleza de los estabilizadores, mejorarle la fuerza de los isquiotibiales, de los cuádriceps, pero a la hora de barrer debajo de una mesa, ¡ay! Me curva toda la espalda. Entonces, como hacerlo como parte de la rutina, de que no es solamente un ejercicio, sino que empiecen a identificar las posturas para una aplicación similar o igual en las actividades como tal. Pues me parece una excelente observación, Julio. De hecho, el entrenamiento funcional comparte características, por ejemplo, a nivel deportivo y por salud, comparte características. ¿Qué quiero decir con eso? Que siempre como sistema va a seguir una estructura, ¿verdad? Un eje central, pero yo puedo volverme específico en tanto entienda cuál es la necesidad. Entonces vos lo dijiste muy bien. Bueno, la necesidad es un patrón de movimiento específico de la actividad. Entonces yo lo que hago es abordar. Resulta que es barrer debajo de muebles o cuestiones ahí de la oficina o del lugar donde estoy trabajando. Ok, entonces yo observo y trabajo eso. En la parte deportiva, la necesidad de la locomoción, entonces yo digo, ok, bueno, voy a trabajar de esta forma y así sucesivamente. De hecho, es muy, muy buena observación. Totalmente de acuerdo. Hay muchos más ejemplos, ¿verdad?, que podríamos mencionar, por ejemplo, en actividades diarias y trabajos cotidianos, digamos, como los policías, los militares, recolectores de basura, mecánicos, bodegueros, entre otros. Fíjense que, por ejemplo, los policías, los militares, bueno, acá no tenemos militares, pero los policías, los paramédicos, son personas que tienen una carga no solo a nivel físico, sino también psicológico
y muchas veces presentan inclusive patrones de comportamiento que no son muy adecuados. ¿Cómo qué? Como alteraciones en sí. Entonces resulta que eso puede, por ejemplo, elevarle la presión arterial y vean que repercute finalmente sobre la salud principalmente. Entonces, ¿qué es lo bonito del entrenamiento funcional? Lo bonito del entrenamiento funcional es que yo puedo abordar a esa persona, se va a sentir mejor, se va a sentir bien, no solo físicamente, sino que recordemos que hay una parte social, ¿verdad?, que se puede abordar a través del entrenamiento funcional. Por ejemplo, cuando formo un grupo, una comunidad ahí y les doy clases grupales o esa interacción que tenga con la persona es muy importante para precisamente trabajar o impactar esa parte a nivel vamos a ver cómo se puede decir, psicosocial. Entonces, no solo físico, sino psicosocial también. Acondicionamiento físico. El objetivo es preparar a la persona en la técnica adecuada de los movimientos, como lo decía Julio. Adaptación del entrenamiento de contrarresistencia, o sea, yo puedo hacer adaptaciones, por supuesto. Podemos hablar más adelante de los híbridos, que es ejercicio convencional junto con el funcional. Preparación para los posibles objetivos específicos de cada usuario, ya lo conversamos con el comentario de Julio. Y protección de lesiones, súper importante. Habíamos hablado del aumento de la masa muscular y de la fuerza. El aumento de la masa muscular que conseguimos o la adaptación que conseguimos a través del entrenamiento funcional es, por ejemplo, una hipertrofia sarcomérica, a diferencia de, por ejemplo, la contrarresistencia, que es hipertrofia sarcoplasmática. ¿Cómo era que? No, aquí era. Introducir más cantidad de ejercicios en los que la persona está, más cantidad de ejercicios, vamos a ver. Introducir más cantidad de ejercicios de los que la persona estaba realizando. Hay que tener cuidado con eso, porque yo insisto en que las rutinas deberían de ser simplificadas en la medida de lo posible. Cuando hay muchos o demasiados ejercicios, inclusive se tiende a la confusión, ¿verdad? Es medio entrópico el asunto y no funciona tanto. Y también lo digo por experiencia. Yo puedo afectar la intensidad a través de la modificación de la carga, el volumen, series, repeticiones o la frecuencia y los descansos inclusive. En el ámbito deportivo, bueno, en el ámbito deportivo, aquí, ¿qué puedo decir sobre los deportistas versus los practicantes? Porque hay gente que dice, sí, yo practico deporte. ¿Qué deporte practico? El fútbol. Ah, ok. ¿Cómo hago para saber si esta persona es deportista o practicante? ¿Cuántas veces practica fútbol? Ah, yo lo practico una vez a la semana. Está aquí. Yo juego fútbol con Segunda División de Santa Ana. Está aquí. Entrenan todos los días. Bueno, ahorita no, ¿verdad? Pero normalmente. ¿Sí entiendo la diferencia, chicos? Sí, señor. Excelente. Sí, yo tengo un vecino que de hecho entrena con Santa Ana. Vamos a ver. Este es un esquema del entrenamiento funcional para deportes. Entonces dice acá, vemos un núcleo, unidad funcional, músculo pélvico, espina cervical, torácica. Es donde está localizado el centro de gravedad y el comienzo de todos los movimientos, ¿verdad? Esto es lo que les decía de la musculatura de zona media. El núcleo, ¿qué se le dice el núcleo? Músculos del centro del cuerpo, core, pelvis, cadera, espalda baja,
abdomen. Funcionan como conectores del cuerpo. Vean que yo les decía que es una especie de autopista. O sea, esa conexión entre las diferentes partes del cuerpo. Sistema de estabilización. Hay musculatura que es tónica, o sea, que es más musculatura que genera movimientos, que está más hacia los apéndices óseos, ¿verdad? De extremidades superiores e inferiores. Y hay musculatura que es más fásica, es más de estabilización. Esa además me ayuda a la fuerza muscular, a desarrollar más fuerza, a tener tolerancia, o sea, esa capacidad de resistencia, potencia, fuerza por velocidad, y estabiliza el control, o sea, me ayuda a equilibrarme, a mantener la propiocepción y demás. ¿Cómo vamos hasta acá, chicos? Muy bien, profe. Excelente. Súper. Muy bien, bien. Muy bien, profe. Pura vida. Ok, ahora ya aquí voy cerrando estas diapositivas. Entonces, en la tercera sección lo que podemos hablar es ya de posiciones, planos anatómicos y movimientos más destacados a nivel biomecánico. ¿Les parece bien o hacemos otra dinámica? Está bien, profe. Bien. Ok, excelente. Entonces, cuando hablamos de mitos, yo creo que ya lo habíamos comentado en clases, ¿qué mitos se les ocurre que puedo pensar cuando hablo de funcional? Que no me va a ayudar, por ejemplo, a mejorar mi tono muscular. No hace hipertrofia. Que no genera hipertrofia, que no me va a ayudar al tono muscular, y eso en realidad sí sucede, ¿verdad? Habíamos hablado de que tengo una ganancia, ¿verdad? Una de las adaptaciones que genera es la hipertrofia sarcomérica. Sí se logra tono muscular, por supuesto. No hay aumentos tan significativos del volumen muscular como por ejemplo ocurre con la contrarresistencia, pero es un entrenamiento eficiente. Ese aumento de la capacidad muscular, de la eficiencia muscular, sin aumento de volumen, habíamos hablado que es muy buscado, por ejemplo, en deportistas. ¿Qué más se les ocurre? Esos son como los más claros. Yo creo que la vez pasada, no sé si Harold me había dado un buen ejemplo. No sé si se acuerda, Harold, o si alguno tiene algún otro mito que quiera comentar. Algunos creen que con el trabajo funcional o con los ejercicios funcionales no está suficiente gasto calórico, ¿verdad? O lo que coloquialmente se dice, no me acelera el metabolismo, dicen algunos. ¿Verdad? Hay una buena aceleración. Excelente. Ajá, Profe, el mito, el que yo te había dado era fue ese mismo, de que no había hipertrofia muscular en el ejercicio funcional. excelente. Ese fue el que yo te había dado. Excelente, Harold. Sí, ese es el primero en el que pienso yo, porque de hecho siempre tengo amiguillos que les gusta mucho trabajar la parte de contrarresistencia, y entonces me ponen mensajes y me dicen, hey, Guille, mira, yo quiero empezar a trabajar funcional como lo haces vos, pero eso mejora el tono muscular. Entonces ya yo le doy la explicación. Y No hay aumento también, de fuerza también. perdón, Que no hay aumento de fuerza también. que no hay aumento de fuerza. Es totalmente falso, ¿verdad? Yo puedo desarrollar fuerza. De hecho, Juan Carlos Santa Ana en uno de sus libros habla de fuerza funcional, y a mí me gusta pensar que sí, que por supuesto yo puedo trabajar fuerza funcional. ¿Cómo? Y uno de los tips es, por ejemplo, disminuyendo la superficie de apoyo. Eso es así tan sencillo. Que no van a haber lesiones, profe. Lo que había escuchado era que como es entrenamiento no es suficiente trabajo para las piernas. Que no hay suficiente trabajo para las piernas. No, totalmente falso también. Sí, pues como que yo había escuchado, yo antes trabajaba en un gimnasio, Ajá, entonces había un instructor que se ponía mucho entrenamiento funcional y los ajá. clientes lo que decían era que no sentía como que hubiera suficiente trabajo al nivel de las piernas.
Y con respecto a ese comentario, quisiera agregar algo más. Hay personas que yo he escuchado, de hecho, llegan a un lugar, a una sala funcional, por ejemplo, y no ven la cantidad de máquinas como se ve en un gimnasio convencional y dicen que eso no les va a funcionar. Y me imagino que a eso se refiere el compañero, al decir que hay personas que dicen que no les va a ayudar a desarrollar, no sé, más los músculos a nivel de piernas o así, porque donde no ven una máquina creen que no se va a dar correctamente el músculo, me parece. Por supuesto, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Nada más para ir abordando ideas y mantengan ustedes las de ustedes, porque la verdad es que está muy interesante. Vean, recuerden que... Quedan 10 segundos, de hecho. Gracias, chicos. Ok, entonces empezamos otra nueva. Sí, Sí, mira, ya